Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Es del ámbito científico-tecnológico y corresponde a la asignatura de matemáticas. Es de la convocatoria de mayo de 2019 y como podéis ver en pantalla es la segunda parte de un vídeo. En un vídeo anteriormente ya he resuelto los 3 primeros ejercicios y ahora voy a resolver los 2 restantes. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son estadística y función cuadrática, representación de una parábola. Aunque solo son 2 ejercicios, son bastante largos. Y ya te recuerdo, déjame un like en el vídeo y suscríbete al canal y activa la campanita si quieres seguir recibiendo vídeos como este. ¡Comenzamos! El ejercicio dice lo siguiente. Después de acudir a una conferencia sobre los beneficios de la práctica del deporte en forma habitual, hemos hecho una encuesta en clase. La pregunta ha sido: ¿cuántos días a la semana haces deporte? Ahí tenéis la respuesta de todos los estudiantes. Y nos piden un montón de preguntas. ¿Cuántos alumnos somos en clase? ¿Cuántos practican deporte al menos 2 días a la semana? ¿Cuál es la variable estadística en este estudio? ¿Es cuantitativa o cualitativa? Y luego hay más apartados que no he puesto porque tampoco los vamos a responder todos de golpe. Entonces, vamos a empezar con el apartado A. En total somos 32 alumnos. En clase, basta con contar el número de respuestas. Para hacer el apartado B, he marcado quiénes de los alumnos han contestado que practican deporte 2 días a la semana o más. Por lo tanto, podemos responder el apartado B. Si contamos los que practican menos de 2 días, terminamos antes. Como 5 personas practican menos de 2 días deporte, y en total hay 32, en total son 27 personas los que practican deporte 2 o más días a la semana. Aunque también podéis contar los circulitos rojos, que son los que practican 2 o más veces deporte a la semana. Apartado C. ¿Cuál es la variable estadística de este estudio? La variable de estudio es el número de días que hacen deporte los alumnos de esta clase a la semana. Es una variable que se dice que es cuantitativa porque está definida por una cantidad y decimos que es discreta porque el número de días es un número entero, no puede ser fraccionario ni puede ser, no puede tomar cualquier valor. Continuamos con el ejercicio porque hay muchas más preguntas. Nos piden en el apartado de ahora que completemos la tabla estadística que tenéis en pantalla. Es una tabla de frecuencias en la cual se han añadido 2 columnas, xy por fi y xy cuadrado por fi, que nos permitirán hacer los cálculos que nos pedirán en los apartados posteriores. Vamos a completar la tabla. En primer lugar, ponemos la variable y la frecuencia absoluta. La variable es el número de días que practica deporte a la semana un alumno de los que ha sido encuestado y la frecuencia absoluta, el número de personas que ha contestado ese número de días. Por ejemplo, podemos decir que hay 2 alumnos que no practican ningún día deporte a la semana. La variable ahí vale 0. Hay 3 alumnos que han contestado que practican deporte una vez a la semana. Y así sucesivamente. Podéis comprobarlo por vosotros mismos. Y os animo a que hagáis vosotros mismos la tabla. No os creáis lo que yo he escrito, porque yo me puedo equivocar también. Sobre todo contando y esas cosas es muy fácil equivocarse aquí, contando numeritos. La frecuencia relativa, eso sí, tenemos que saber calcularla. Es la frecuencia absoluta dividido el número total de alumnos en este caso. Por ejemplo, para x sub i igual a 0, la frecuencia relativa es 2 dividido entre 32. Para x sub i igual a 1, 3 entre 32 y así sucesivamente. No dejéis de hacerlo en vuestra libreta. Por otro lado, xy por fi se obtiene multiplicando el valor de la variable por el valor de la frecuencia. 0 por 2, 0. 1 por 3, 3. 2 por 5, 10. 3 por 7, 21. 4 por 6, 24, 5 por 5, 25 y 6 por 4, 24. Como veis, se puede hacer hasta sin calculadora. Y x sub i al cuadrado por fi consiste en elevar al cuadrado la variable y multiplicarla por la frecuencia. Sería, atentos,
0 al cuadrado por 2, que vale 0. 1 al cuadrado por 3 es 3. 2 al cuadrado por 5 es 20, porque 2 al cuadrado es 4 por 5, 20. 3 al cuadrado por 7 es 63, ya que 3 al cuadrado es 9 y por 7 es 63, y así sucesivamente. Y ya tendríamos, por fin, completa la tabla estadística que nos pedían en el apartado D, y que nos va a hacer falta para resolver los apartados E y F. En el apartado E nos dice: con los datos anteriores, calcule el valor de cada una de las medidas de centralización, la media, la mediana y la moda. En primer lugar voy a calcular los totales, ya que me van a hacer falta para calcular la media. El total de la frecuencia absoluta es 32, como era de esperar, ya que hay 32 alumnos. El de XY por FI, 107, y el de X sub I cuadrado por FI, 451. Calculo la media utilizando la fórmula correspondiente, la tenéis ahí en pantalla, es el total de la columna XY por FI dividido el número total de datos, y aproximadamente da 3,34 días. La moda es el valor que más se repite, por lo tanto no hay que hacer ningún cálculo para obtenerla. La moda es 3 días, ya que el valor mayor de la frecuencia absoluta, que es 7, se encuentra en X sub I igual a 3. La última medida de centralización que nos queda por calcular es la mediana. Para poder calcular la mediana debo calcular una columna con la frecuencia acumulada. Ahí la tenéis. La frecuencia acumulada, FI mayúscula, se obtiene sumando las frecuencias absolutas. Por ejemplo, como la primera frecuencia absoluta vale 2, la primera frecuencia acumulada vale 2. A continuación, sumo a la primera frecuencia acumulada la segunda frecuencia absoluta, 2 más 3, y me queda 5. Por eso la segunda frecuencia acumulada es 5. A continuación, a ese 5 le sumo la tercera frecuencia absoluta, que es 5. 5 más 5 me queda 10. Y así sucesivamente. 10 más 7, 17. 17 más 6, 23. 23 más 5, 28. Y 28 más 4 llegamos a 32. Una vez ya he calculado la columna de la frecuencia acumulada, me tengo que fijar que el número total de datos que tengo es par, 32. Eso significa que el valor de la mediana viene dado por la media aritmética de los dos valores centrales. ¿Cuáles son los dos valores centrales? Divido 32 entre 2 y da 16. Pues los dos valores centrales son el 16 y el 17. Espero que estéis atendiendo. Si no lo habéis entendido bien, paráis el vídeo, volvéis atrás y lo vais escuchando con detenimiento. Vamos a ver ahora cuáles son esos valores que están en las posiciones 16 y 17. Para eso comparo con los valores 16 y 17 los valores de la frecuencia acumulada. En primer lugar, observo que el 2 es inferior tanto a 16 como a 17, por lo tanto el X sub I igual a 0 no está en esas posiciones. Observo que el 5 es inferior también a 16 y a 17, por lo tanto el X sub I igual a 1 tampoco va a estar en las posiciones 16-17. Ocurre lo mismo con la frecuencia acumulada 10, por lo tanto el 2 no está en las posiciones 16 y 17, pero atención, aquí sí observamos que la frecuencia acumulada es mayor que 16 y es igual a 17. En este momento podemos decir que X sub I igual a 3 se encuentra tanto en la posición 16 como en la posición 17. Por lo tanto, podemos decir que la mediana es igual a 3 más 3 dividido entre 2 igual a 3 días. Por último, nos piden en el apartado F que calculemos el valor de las siguientes medidas de dispersión, la varianza y la desviación típica. Calculo la varianza utilizando la fórmula correspondiente, que es la que tenéis ahí en pantalla, sumatorio de X sub I cuadrado por FI partido n menos la media al cuadrado. Vamos a sustituir los datos porque ya los tenemos todos. El sumatorio de X sub I cuadrado por FI es 451, es el dato que nos da la última de las columnas que tenemos en pantalla, dividido 32, que es el número total de datos, menos 3,34 elevado al cuadrado. Eso nos da un resultado aproximado de 2,94. Ya tenemos ahí la varianza.
La desviación típica, una vez calculada la varianza, es fácil de hacer, porque es la raíz cuadrada de la varianza. Hacemos la desviación típica igual a la raíz cuadrada de 2,94 y aproximadamente es 1,71. Es decir, la desviación típica es 1,71. Solamente antes de terminar el ejercicio comentar una cosa. Si hacéis esto en un ordenador, los resultados pueden variar ligeramente, ya que yo he ido redondeando todos los cálculos que he hecho. Pero realmente aquí lo que importa es el procedimiento, y que el resultado se distinga en una centésima o dos no es lo más importante. El ejercicio dice lo siguiente. Observando el vuelo que describe una abeja desde lo alto de un árbol hasta el suelo, comprobamos que la altura a la que se encuentra desde que sale del árbol hasta que aterriza se puede calcular por medio de la función a de t igual a menos t cuadrado más 6t más 16, donde t es el tiempo en segundos y a de t nos da la altura expresada en metros en función del tiempo. Apartado A. Calcule la altura a la que se encuentra cuando va a salir desde el árbol. En este caso es sencillo, se sustituye el tiempo por 0, la t por 0, y nos queda a de 0 igual a menos 0 al cuadrado más 6 por 0 más 16. Como podéis ver, la altura cuando va a salir del árbol es 16 metros. En el apartado B nos pregunta el tiempo que tardará en llegar al suelo. Llegará al suelo cuando la altura sea 0, es decir, cuando la a de t valga 0. Eso nos permite plantear una ecuación de segundo grado como la que tenéis en pantalla. Menos t cuadrado más 6t más 16 igual a 0. Se debe resolver esta ecuación para calcular el tiempo. ¿Cómo la resolvemos? Ahí tenéis la fórmula de la ecuación de segundo grado, que si no la sabéis de memoria todavía, estáis tardando, porque esto es muy importante, fundamental, sale muchísimo. Bien, para poder utilizar correctamente esta fórmula debemos primero indicar cuáles son los valores de a, b y c. A, en este caso es menos 1, porque como pone menos t al cuadrado, el número que multiplica al término t cuadrado es menos 1. La b, sí, claramente es 6, y la c, 16, que es el término independiente. Aplicamos la fórmula sustituyendo los valores que tenemos escritos. Y nos queda lo que tenéis en la pantalla. Hacedlo vosotros en la libreta. Si no, esto parece muy fácil, pero es más fácil todavía equivocarse en un signo o en cualquier número. Operamos la expresión que tenéis ahí en la pantalla y nos queda que t es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 36 más 64 dividido entre menos 2. Ese 64 positivo es debido a que el menos 4 al ser multiplicado por el menos 1, por la regla de la multiplicación de los signos, nos queda menos por menos más. Sumamos los términos que hay dentro de la raíz cuadrada y nos queda raíz cuadrada de 100 y sabemos que la raíz cuadrada de 100, o deberíamos saber, es 10. Y ya vamos a obtener las dos posibles soluciones de esta ecuación de segundo grado. Por un lado obtenemos t sub 1 que es igual a menos 2 y por otro lado t sub 2 igual a 8. Una de estas dos soluciones no es válida. ¿Cuál es? Pues la negativa. Se toma como válida la solución de tiempo positiva, ya que no tiene sentido físico un tiempo negativo. Por lo tanto, diremos que el tiempo que tarda en llegar al suelo esta abeja es de 8 segundos. En el apartado C nos piden el nombre que recibe la gráfica a de t. Pues el nombre es parábola. En el apartado D, ¿en qué instante se encuentra la abeja a la máxima altura y a cuántos metros del suelo en este momento? Como es una función cuadrática, si el término que multiplica a t cuadrado es negativo, el máximo se encuentra situado en el vértice de la parábola. Vamos a calcular el vértice con la fórmula v de t igual a menos b partido 2a, teniendo en cuenta que los valores de a, b y c son los mismos, ya que la función cuadrática no ha cambiado. Aplicamos la fórmula y nos queda que el vértice en t es menos 6 dividido 2 por menos 1, es decir, 3. Ahora se debe calcular la componente y del vértice, es decir, la que nos va a dar el valor de la altura. Para ello se sustituye el valor v de t en la función, es decir, calculamos a de 3. Será menos 3 al cuadrado, más 6 por 3, más 16. En total podéis comprobar que da 25.
y podemos ya responder este apartado de la máxima altura se alcanza a los 3 segundos y la altura máxima será de 25 metros. Por último, en el apartado E, nos piden que representemos gráficamente la función desde que sale el árbol hasta que aterriza en el suelo. Y nos piden que demos 5 puntos. De los apartados anteriores ya disponemos de 3 puntos. El vértice, el punto de corte con el eje Y, que es el punto desde el cual parte la abeja, y el punto de corte con el eje X, que es el punto en el cual aterriza. Esos puntos son vértice 3,25, el punto H, que es el punto de corte con el eje Y desde donde parte, 0,16, y el punto de corte con el eje X, que es el punto donde aterriza, 8,0. Nos faltan 2 puntos. Para ello vamos a dar valores a la función. En mi caso he elegido t igual a 6, y me queda el punto 6,16 con la operación que veis en pantalla, y t igual a 4, y me queda el punto b 4,24. Obviamente vosotros podéis elegir los valores que queráis, siempre y cuando estén dentro del dominio de la función, es decir, desde t0 hasta t8. Fuera de esos valores no se pueden dar otros, porque el dominio de la función es entre 0 y 8, ya que la abeja solo vuela esos 8 segundos. Y ahí tenéis la gráfica. Vamos a comentarla. En el eje X el tiempo en segundos, en el eje Y la altura en metros. Ahí he colocado el vértice en el punto 3,25, el punto de salida, punto de corte con el eje Y, 0,16, y el punto de llegada, 8,0. Y ahí está el punto A y el punto B. Importante, ¿os habéis dado cuenta que he ajustado la escala? La escala en el eje X y en el eje Y, esas escalas son independientes. Yo las ajusto conforme me sea a mí más práctico para representar la gráfica. Eso es muy importante porque a veces no lo tenéis en cuenta y salen unos churros de gráficas peligrosísimos. Pero bueno, ahí tenéis la gráfica y espero que hayáis podido hacerla por vosotros mismos. Si no, pasad el vídeo hacia atrás e intentadlo. Y luego lo volvéis a comprobar si lo habéis hecho bien. Y hasta aquí ha llegado el examen de hoy. Me ha parecido un examen muy interesante para trabajar incluso en varias sesiones. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Si os ha gustado el vídeo os agradecería que le dierais un like. Y si queréis seguir recibiendo vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.